tener claro que estamos hablando de temas complejos en los cuales no es la idea, y la idea siempre de un juez constitucional no es contentar a todo el mundo, es tratar de encontrar la mejor respuesta conforme a la Constitución. En ese escenario es que hay que desenvolvernos. Entonces hay una serie de prácticas que podemos llamar tradiciones, manifestaciones culturales, que se han venido dando con el tiempo y frente a las cuales, entonces, algunas de ellas con manifestaciones de crueldad en un contexto de regocijo. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con la construcción que hemos ido haciendo desde el Estado constitucional por ir estableciendo, y no solamente un deber legal, como aquí se ha dicho, un deber constitucional de protección a los animales en tanto seres sensibles y sintientes? ¿Cómo compatibilizamos esta situación cuando estamos en escenarios donde los conceptos no siempre para este mismo tribunal han sido fáciles de seguir? Se ha mencionado, por ejemplo, aquí el caso del Colegio de Abogados de Lima Norte, diciendo que las peleas de toros son más actividades culturales. Ese mismo tribunal, unos años antes, había dicho en el caso Lobatón Donaire exactamente lo contrario. Entonces, con lo cual no estamos en temas sencillos y vamos, por cierto, a lo que se nos ha planteado. A lo que se nos ha planteado es que hay una ley de protección animal que establece unas excepciones y asume que por esas excepciones, entonces, yo puedo liberarme de todo el corpus, que ya es en la lógica de normas interpuestas, como hablamos los abogados de desarrollo, en una lógica de un bloque, para entenderlo más fácilmente, son desarrollo de los artículos constitucionales que tenemos. Estas excepciones, ¿van contra la Constitución o no van contra la Constitución? Y mi opinión es que lamentablemente no son compatibles con el texto constitucional. No son compatibles con el texto constitucional tanto en una cuestión del trámite que se ha seguido para esto como por el contenido que se plantea a través de estas disposiciones. Veamos en el tema del trámite. En primer lugar, ¿el Ministerio de Cultura hasta hoy ha calificado estas actividades como culturales? No, y es el órgano competente para hacerlo. Segundo, bien se anotaba aquí la idea de la labor de la representación parlamentaria y sobre todo en su función de dar leyes, legisferante, hablaríamos los técnicos, es precisamente deliberar temas que son de interés público, lo resaltaba muy bien Manuel. ¿Aquí se deliberó? No, excepciones a segunda votación, digamos, de frente. Tercer asunto, se precisó en la discusión el carácter de las excepciones que se estaban planteando. No se precisó, que se mencionan ciertos comportamientos y se deriva a una ley especial, tema que volveré después. Entonces, la determinación de aquello que sea cultural y que sea libre de esto. Otro elemento más, esa ley especial no se ha editado hasta ahora. Entonces, ahí yo no entraría, mi querido Carlos, felicitando el esfuerzo porque te ha tocado un caso complejo, yo no entraría tanto al análisis sobre el valor de un dictamen inhibitorio porque eso puede ser un antecedente complicado para casos posteriores. Entonces yo haría más referencia a que hubo más de un dictamen que se acumuló y de ahí se pueden deducir las cosas. En perspectiva me preocupa cómo algunas personas pueden darle sentido a algo que sea inhibitorio, porque no siempre el quehacer político funciona bajo parámetros constitucionales, como no siempre el quehacer jurisdiccional tampoco. Todo hay que decirlo, nadie es santo. Entonces, yendo eso, todo este contexto nos lleva a que en el trámite hay elementos de inconstitucionalidad, coincido en ese sentido con la ponencia, no voy a dar más vueltas al asunto. Coincido también en plantearnos que esta visión antropocéntrica que mencionaba Manuel de los derechos y del sistema de derechos hoy mismo se bate en discusión, por no decir en franco debate. Entonces, en primer lugar,
¿tenemos los mismos derechos que teníamos antes? ¿No? ¿Incluimos la igualdad en la misma igualdad que Plessy versus Ferguson? ¿Tenemos los mismos elementos de los derechos que teníamos antes? ¿O no hemos ampliado cobertura de los derechos? ¿Tenemos la misma titularidad de los derechos que teníamos antes? ¿Tenemos el mismo sustento para decir que un derecho fundamental es el de antes? Cuando, por ejemplo, decimos que una persona jurídica es titular de un derecho fundamental, en realidad el concepto de dignidad lo podemos proyectar como el sustento para esa titularidad de derechos fundamentales. Hay que ser claros. Toda la dinámica, como pasa con el derecho, que el derecho finalmente es respuesta a realidades que tenemos que enfrentar, es no cambiante todos los días, pero siempre está sujeta a ser pensada y repensada. Y en esa lógica, en muchos países incluso hay un reconocimiento formal de los animales como sujetos de derechos. En el texto constitucional peruano y de su lectura convencional no se desprende eso, por lo menos, pero lo que sí se desprende, y yo estoy claramente de acuerdo con lo que se ha planteado, es un deber especial de protección a los animales con arraigo constitucional. O sea, la lectura conjunta del artículo 2, inciso 22, la del 67, la del 68, la del 60, entonces, y el tratamiento mismo, no solamente de la norma que ahora estamos impugnando su disposición transitoria, que viene sino toda la ley de protección animal, en el Perú se sanciona a comportamientos penalmente por maltrato animal. Entonces, si se sanciona un comportamiento por maltrato animal, es porque precisamente los animales son bienes protegidos que requieren la protección de última ratio, que es la protección penal. O sea, no a todo bien jurídico le damos una protección del más alto nivel, que es entonces de restricción de derechos, que es la protección penal. Entonces, hay esta situación se nos da, y cómo entonces compatibilizamos esta situación de deber especial constitucionalmente reconocido y desarrollado en normativa de protección con la referencia a tradiciones y con la referencia a manifestaciones culturales. En primer lugar, habría que preguntarse cuántas de estas actuaciones son realmente tradiciones o son manifestaciones culturales. La ponencia hace un esfuerzo por tratar de decirnos, oiga, esto nos vuelve a lo que es cultura, que es un tema que habría que desarrollar más, porque no porque el esfuerzo sea malo, el esfuerzo es muy bueno, pero en tanto y en cuanto algunos de esos criterios podrían ser discutidos en un país, por ejemplo, que tiene una gran lógica de migración. Entonces, muchas de las actividades que se hacen hoy como culturales eran actividades inicialmente serranas, pero la migración serrana a la costa o a la selva hacen que sean actividades que se hagan ahí también. Entonces, el concepto de la circunscripción del espacio que plantea Carlos para justificar cultura es algo que tendremos que revisar con más detalle. Pero lo cierto es que nosotros mismos como tribunal, ya he puesto el ejemplo, entonces hemos discutido en temas tan sensibles como el de los toros, entonces, si es manifestación cultural o no. El tribunal en un momento ha dicho digo y en otro momento ha dicho Diego. Entonces, lo cierto es también que, aún reconociéndolas como manifestaciones culturales, ¿puede una manifestación cultural ser aceptada como tal en un Estado constitucional si va claramente contra derechos fundamentales o contra deberes especiales de protección establecidas como obligación para el mismo Estado para proteger el bien común de todos nosotros? Entonces, porque es tradición, entonces o se ha entendido como tradición, podemos admitir prácticas que nos puedan resultar
absolutamente contrarias a lo que concebimos como parte de lo mínimo de defensa de lo humano. Les hago recordar la discusión que tuvimos en su momento en el caso Celada Riquelme. La tradición de esa comunidad es que si le incomodaba a alguien sin asamblea, lo votaban de la comunidad y como no hay bienes propios, la persona se quedaba sin bienes. Iba literalmente afuera de la comunidad con lo opuesto. Esa práctica, esa tradición, ¿es aceptable? ¿Es aceptable que alguien sea privada de todos los bienes que maneja sin un debido proceso? Yo creo que en un Estado constitucional hay que respetar una pluralidad, pero esta pluralidad no puede desconocer ciertos elementos de unidad. Creo entonces que hay que tomar el elemento de la tradición, muy respetable por cierto, pero con algún beneficio inventario. Y ahí sí tengo algunos matices con respecto a la ponencia cuando se plantea que la protección animal tiene que darse sobre todo con prácticas tradicionales. Y está pensando sobre todo cuando habla de la pelea de toros, de la corrida de toros, de proteger al toro antes de la pelea, antes de la corrida. ¿Y en la corrida qué? ¿Y en la corrida qué? O sea, cuando yo entonces hago todo el procedimiento posterior que puede terminar con incluso hasta con un descabello, entonces ahí no hay protección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay un concepto y otro concepto que yo no veo fuerte en la ponencia es esta alegación de diferencia de ciertos comportamientos. Manuel reclamaba por su Jaguar Fiesta, entonces por la intervención humana. Hay solamente intervención humana, entonces para poder agravar entonces la situación de seres que sienten y que sufren en los gallos navajeros. Cuando hacemos una corrida de toros no lo hay. Cuando hacemos una práctica como el Jaguar Fiesta, donde estoy poniéndole el animal encima de la cabeza al toro, no lo hay. Cuando hacemos el jalapato y colgamos al pobre el ave allí y comienzan no el ave sino los vecinos a hacer lo que sabemos, no hay intervención humana. Entonces, estas consideraciones son las que me llevan a pensar independientemente de simpatías o antipatías. El juez constitucional no está para resolver en función de simpatías y antipatías, tampoco para coger argumentos de autoridad, está para concretizar la Constitución y los valores que esa Constitución tiene o los deberes que esa Constitución establece y los derechos que obliga a proteger. Y yo entiendo que aquí no se ha seguido entonces las pautas de trámite para aprobar esta ley y sobre todo que se está dejando de lado un deber especial de protección con entronque constitucional y desarrollo a través de las normas del bloque de constitucionalidad establecidas. Por estas consideraciones, para mí, la demanda debiera ser declarada fundada en todos sus extremos. Eso es todo lo que tengo que señalar.